Chicas, un gran saludo a todas. Me llamo Blada y sé que nuestras redes sociales ahora están llenas de imágenes de éxito tras éxito y también entiendo lo desmotivador que puede ser todo esto cuando, por ejemplo, un cliente se va y te das cuenta de que cometiste un error en el trabajo o que algo no está saliendo bien. A veces quieres lograr unos rizos muy bonitos y llamativos, hacer tu trabajo de manera impecable, pero, caray, algo simplemente no sale bien. O no logras atraer clientes y al mismo tiempo entras a las redes sociales y ves que todos los profesionales son súper exitosos. Aquí ganaron 1 millón, allá ganaron otro millón. Sus trabajos son simplemente perfectos. Por eso en este video quiero compartir con ustedes mis historias incómodas y fallidas con clientes cuando mis trabajos no salieron bien, cuando tuve que devolver el dinero por mi trabajo porque no lo hice con la calidad necesaria. Por supuesto, me resultó increíblemente incómodo recordar estas historias. Además, incluso encontré la conversación con una clienta cuando discutíamos en general mi trabajo fallido, le devolví el dinero y estuve releyendo todo eso, y ahí simplemente sentí una vergüenza y un cringe enormes. Así que nos trasladamos al año 2020. Soy estudiante, estudio en la universidad, y entonces decidí que ya tenía muchas ganas de ser realmente independiente, de probar el sabor de esa vida adulta. Quiero trabajar y no quería ir a los trabajos que normalmente eligen mis compañeros para poder compaginarlo con los estudios. Principalmente eran vacantes, o mejor dicho, trabajos como, por ejemplo, camarera o vendedora consultora. Yo quería algo diferente, que me permitiera tener un horario flexible y la posibilidad de ganar más dinero. Y como no es difícil de adivinar, elegí el sector de la belleza, concretamente el trabajo de especialista en laminado de pestañas. Tenía unas ganas increíbles. Quería hacerle las pestañas gratis a todo el mundo. Incluso pensaba, déjenme que yo les pague a ustedes. Lo más importante es que pueda practicar, que pueda hacer pestañas y así tener algún tipo de contenido. Con ese entusiasmo empecé a desarrollarme como especialista. Pero el problema era que todavía no había comprado la camilla. Em, no sé por qué tardé tanto, tal vez simplemente no tenía dinero para comprarla. Aunque ahora entiendo que se puede comprar una camilla incluso por 2 o 3 mil rublos. Eso es mejor que nada, y definitivamente mejor que las condiciones que yo tenía. En fin, en mi apartamento tenía una cama individual en la que nadie dormía. Estaba simplemente vacío, y así decidí hacer de esta cama mi sofá. Mm. Y además el siguiente problema era que la habitación donde trabajaba era bastante pequeña. Incluso aquí, veamos, tengo un sofá, cómo debe sentarse correctamente un maestro. Aquí está la cabeza del cliente, aquí están las piernas del cliente y aquí está el maestro. Es decir, la cabeza del cliente está aquí. Bueno, creo que todos lo entienden, ¿verdad? Y trabajas cómodamente. Ves un ojo, ves el otro ojo. En mi habitación no podía sentarme así porque la habitación era demasiado pequeña. Es decir, la cama cabía justo por el tamaño y simplemente no había espacio para que yo pudiera acercarme, sentarme así y trabajar con los clientes. Por eso me senté de lado y resulta que me sentaba así. Aquí tenía la cabeza de la clienta, y si el ojo derecho todavía podía verlo de alguna manera, lo que pasaba con el ojo izquierdo no podía entenderlo en absoluto, especialmente en la zona de las raíces. Y ustedes entienden perfectamente, ¿verdad? Que durante la aplicación necesitamos ver muy bien la zona de las raíces. Lo que pasaba ahí realmente no lo sabía. De alguna manera peinaba esas pestañas sobre el rodillo, solo para que estuvieran ahí, solo para que hubiera un rodillo. Sobre la paralelidad de la aplicación, sobre la uniformidad al aplicar los productos, en ese entonces ni siquiera lo sabía. Pero, por si acaso, en ese momento yo ya había hecho el curso básico, comprendí cómo debía ser el aterrizaje correcto del máster, pero me las arreglé como pude trabajando con las condiciones que tenía. Además, nuestra cama también es muy baja, mucho más baja que el sofá. ¿Sí? Y esto también creó incomodidad durante el trabajo, pero no hubo manera de detenerme. Así que, en general,
Invité a modelos que vendrían a mí gratis y a cambio publicaría mi publicidad, una mención en sus historias. Y vino una chica que ya se había hecho el laminado de pestañas antes y según contaba le habían hecho un efecto muy bonito y llamativo, pero a mí no me salió absolutamente nada. Es decir, ella tenía pestañas que crecían rectas, no eran complicadas, eran pestañas normales que crecen rectas, pero simplemente cometí una serie de errores. Además, influyó el hecho de que simplemente me resultaba incómodo trabajar. No podía ver la mitad de las pestañas y en absoluto logré que se formara el rizo en sus pestañas. Es decir, el único efecto que obtuvo fue una ligera coloración, pero entienden que cuando las pestañas miran hacia abajo, aunque las tiñas, eso no soluciona mucho la situación, porque bueno, no se ven en absoluto, hay que levantarlas. Qué incómodo me sentí cuando esa chica se acercó al espejo, miró y por supuesto estaba un poco desconcertada. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Por supuesto, en ese momento también trabajé durante mucho tiempo. Es decir, estuve allí sentada 2 horas intentando hacerle algo a las pestañas, pero no hubo ningún resultado. Y ella se acerca y dice, seguro que deberían ser así. Es que la vez pasada me hicieron un efecto tan fuerte, me llegaban hasta las cejas. Por supuesto, no debería haber sido así. Simplemente fueron mis errores. Qué incómodo me sentí entonces. Bueno, al menos ella vino conmigo gratis, ¿verdad? Al menos no le cobré por ese trabajo, o mejor dicho, por la total ausencia de trabajo de resultado. Eh, Sin embargo, esta chica publicó una historia. Llegamos a un acuerdo, creo. Por supuesto, nadie vino a mí desde su marca, nadie se suscribió a mí. Si estás interesado, puedo hacer un vídeo aparte mostrando qué errores impiden que el efecto funcione. Ahora, después de tantos años, por supuesto, entiendo perfectamente qué errores conducen a esto. Pero en ese momento, cuando yo era una maestra principiante, apenas estaba formando mi base de clientes, apenas estaba adquiriendo experiencia, ese fue mi error y en general mi miedo número uno. Escriban en los comentarios si quieren ese video un análisis de los errores y por qué no se logra el efecto durante el laminado de pestañas. Para la segunda historia incluso tomé el teléfono a propósito porque quiero leerles algunos fragmentos de la conversación con la clienta. Por supuesto no la voy a mostrar completa porque eso no sería del todo correcto respecto a la clienta, pero sí les mostraré fotos y la conversación. En general, en ese momento ya era una maestra con experiencia y los errores en mi trabajo ocurrían cada vez con menos frecuencia. Es decir, ya había formado una base de clientes y ya tenía cierta experiencia adquirida. Y se puede decir que en ese entonces la mayoría de mis trabajos resultaban exitosos, más que lo contrario. Sin embargo, todavía tenía lagunas en mis conocimientos, especialmente en lo que respecta a trabajar con pestañas complicadas o casos difíciles. Y recuerdo perfectamente cada vez que me tocaban pestañas poco comunes, digamos, no las típicas fáciles, sino aquellas con sus propias complicaciones, eso me causaba un poco de pánico porque no siempre podía predecir exactamente qué resultado obtendría. Así que vamos al comienzo de la historia. Es el mes de marzo. Me escribe una chica diciendo que quiere reservar una cita para un laminado de pestañas y me cuenta que ya se hizo el laminado de pestañas, que fue con otra especialista. Leo literalmente su mensaje. Ayer fui a hacerme el laminado, pero algo hizo mal y no se rizó nada. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a hacerlo? Supongo que hay que esperar un poco. Le respondí que el laminado de pestañas se puede repetir de inmediato y le pedí una foto de sus pestañas. Pero algo se le perdió a la clienta, otros asuntos la distrajeron y en general desapareció. Y después de un tiempo ella me vuelve a escribir y ahora sí quiere reservar una cita para el laminado. Para entonces sus pestañas ya se habían renovado. Es decir, había pasado suficiente tiempo desde aquel laminado. Así que la chica reserva una cita conmigo. Cuando ella llega al procedimiento, yo siempre empiezo, por supuesto, analizando a la clienta sentada, miro sus pestañas y me doy cuenta de que, aquí seguro que va a pasar algo porque, en primer lugar, tenía las pestañas cortas. Trabajar con pestañas cortas en general es un poco más complicado que con pestañas largas o de longitud media. Es decir, en realidad la longitud media es la más sencilla para trabajar.
Las pestañas extra largas y extra cortas siempre complican nuestro trabajo y además las pestañas son muy densas, brillantes, no son nada porosas, tienen una porosidad baja. Esto lo entendí cuando empecé a colocar las pestañas sobre el rodillo. Intento hacerlo, pero las pestañas se despegan. Vuelvo a pegar las pestañas al rodillo y de nuevo se despegan y simplemente saltan así de repente. Es decir, no quieren pegarse al rodillo bajo ninguna circunstancia. En cuanto a la dirección del crecimiento de las pestañas, las de ella crecían perfectamente rectas. Intenté de alguna manera pegar las pestañas al rodillo, al menos levantarlas hacia arriba, pero debido a que en ese momento aún no tenía suficiente experiencia ni la competencia necesaria para trabajar con pestañas que simplemente saltan del rodillo y son tan densas y rígidas, no logré obtener una curvatura uniforme, es decir, sí, las pestañas se levantaron, pero ¿cuál fue aquí, digamos, el principal error? Las pestañas se levantaron, se podría decir, en forma de tablero de ajedrez. Es decir, unas se levantaron, otras no, unas se levantaron, otras no. Y después del primer procedimiento, la clienta en general no me escribió nada, pero un mes y medio después, cuando se estaba apuntando para el siguiente procedimiento, me escribió lo siguiente. Vladislava, hola, mañana tengo cita con usted a las 11 en punto. Estoy un poco preocupada. La última vez quedaron muchas pestañas sin rizar y no eran cortas. ¿Podría esta vez rizar todas, incluso las más cortas? De lo contrario, el efecto solo dura una semana o semana y media. Por supuesto, cuando recibí este mensaje me puse en alerta y estaba preparada para darlo todo en la siguiente sesión, intentar levantar esas pestañas y lo más importante, lograr una curvatura uniforme. Llega el día de la cita, la chica llega al procedimiento y lo realizamos. Recuerdo que en ese momento ella ya tenía algo de confusión y dudas cuando se miraba en el espejo, pero en general no se quedó mucho tiempo observándolas en mi consultorio. Simplemente pagó y se fue. Al cabo de un tiempo, ese mismo día, la chica me escribe un mensaje. Ahora que las he mirado más de cerca, parece que empiezan a alisarse, y he visto muchas que no están rizadas. Algunas pestañas están con rizo y otras se han alisado. Es una tontería. La vez pasada fue igual. Es decir, la vez anterior, cuando esta chica vino a hacerse el procedimiento conmigo, pienso que simplemente debería quitárselo y hacerlo de nuevo mientras no haya pasado un día. Le pido que me envíe una foto, se la adjuntaré. Y aquí realmente se puede ver que hay pestañas que en general se han rizado bien, bastante fuerte. Algunas pestañas simplemente miran hacia adelante y eso se ve muy extraño. Además, en un ojo el rizo es mucho más fuerte y en el otro es más débil. Y en realidad, hablando ya desde el día de hoy, simplemente me da un poco de pena la chica que va de un especialista a otro y nadie pudo levantarle las pestañas. Espero que después de tantos años finalmente haya encontrado su especialista. Ya no trabajo en esa ciudad. Me mudé y ahora trabajo en otra. Pero espero que esa chica haya encontrado a su especialista, alguien que pueda levantar sus pestañas difíciles. En mi caso concreto, toda esta historia terminó cuando miré la foto y me di cuenta de que efectivamente el trabajo estaba mal hecho y el resultado era incompleto. Algunas pestañas se curvaron, otras no. Y, y simplemente tomé la decisión de devolverle el pago a esta chica. Ni siquiera le ofrecí, ay, ven otra vez, déjame intentarlo de nuevo. Simplemente porque entendía que no iba a poder trabajar con esas pestañas, simplemente no puedo levantarlas. Recuerdo que en ese momento yo no era exactamente una principiante, ya era una profesional promedio, de esas que suelen tener más trabajos buenos que malos, pero simplemente esas pestañas en particular resultaron ser demasiado difíciles para mí. Vamos a analizar juntos cómo se debería haber trabajado con esas pestañas. Miren, la principal dificultad que tenemos es que es imposible pegar las pestañas al rodillo. Primero, ¿qué podemos hacer? Tomar un pegamento lo más espeso posible y es importante que no sea un pegamento en gel, sino uno de esos líquidos comunes. Y miren, a la izquierda tengo un pegamento recién abierto. Hay bastante cantidad allí. Y
Por lo general ese pegamento todavía es bastante líquido. Luego, poco a poco, cuando empieza a entrar en contacto con el aire, el pegamento se espesa. Y aquí tengo un pegamento del que queda muy poco. Como pueden ver, lo tengo en el fondo del todo. Guardo este pegamento aparte especialmente para trabajar con este tipo de pestañas. Con este tipo de pestañas simplemente es imposible desde el principio lograr una colocación perfecta y correcta que nos dé una curvatura en un solo plano, que nos dé un resultado en el que cada pestaña esté rizada. Aquí simplemente no se pueden pegar las pestañas al rodillo. ¿Y cuál es la solución? Antes de aplicar el primer producto, al principio pegamos las pestañas al rodillo como sea posible. Que haya pequeños bolsillos de aire en algunos lugares, que la colocación no sea uniforme en otras partes, no importa. Y aquí es donde viene ese truco especial. Después del primer producto, las pestañas se vuelven maleables y podemos colocarlas como necesitamos. Empezamos a corregir nuestra colocación y comenzamos a eliminar todos los bolsillos de aire. Empezamos a eliminar todos los cruces entre ellas. Es decir, llevamos la colocación, bueno, no a la perfección, pero la dejamos en un nivel de notable de un 4 o un 4,5. Recientemente también tuve una clienta con pestañas así, que simplemente no se pegaban al rodillo. Y tomé una foto en el momento de la colocación. Y miren, una parte de la colocación está, digamos, antes de corregirla, sí, antes de arreglarla. Es decir, esa es la colocación que, bueno, de alguna manera logré hacer. De otra forma, simplemente no se podía. Las pestañas se despegaban. Y del otro lado tengo la colocación que ya corregí. Y miren qué recta y bonita quedó allí. Y al final obtuvimos un resultado en un solo plano. No hubo pestañas sueltas que no se pegaran al bigudí, que se soltaran en algún momento del proceso y al final quedaran sin rizar. ¿Rizamos todas las pestañas contigo? Por supuesto, para trabajar con pestañas difíciles existen muchas más reglas y trucos sobre cómo trabajar y domar cualquier tipo de pestaña. Todo esto lo explico en mi curso online de laminado de pestañas. Pero incluso este truco que les acabo de contar en general es suficiente para trabajar con pestañas muy rígidas que no se adhieren al bigudí. Estoy segura de que alguien querrá escribir en los comentarios algo como: Dios mío, ¿cómo es posible siquiera tocar las pestañas con una pinza o un aplicador después del primer producto? Porque en cada curso insisten en que eso está prohibido. Amigos, estoy de acuerdo con ustedes. No hay que tocar las pestañas normales en un trabajo común con una clienta después del primer producto. De verdad pueden dañar las pestañas. Pero cuando hablamos de pestañas muy densas, gruesas y de baja porosidad, amigos, esas pestañas son tan densas y rígidas que realmente tendríamos que esforzarnos para dañarlas mecánicamente. Es decir, no pasará nada grave si usamos este método. En cambio, el cliente se irá de nuestro salón con una curvatura uniforme, llamativa y bonita, y no tendrá luego esas situaciones de las que les hablaba antes. Gracias por ver este video hasta el final. Me resultó increíblemente incómodo recordar todo esto, leer los mensajes, Dios mío, ver esas fotos con trabajos horribles. Pero espero que mis historias les ayuden a no preocuparse ni a darle demasiadas vueltas cuando algo no les salga bien, porque eso es completamente normal. Y cada maestro de primer nivel es al que ustedes siguen y piensan: vaya, qué increíble es, qué genial, qué trabajos tan perfectos tiene. Incluso esa persona cometió un montón de errores al principio. Incluso esa persona tuvo clientes que no estaban satisfechos. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Y más aún cuando apenas están aprendiendo algo nuevo, equivocarse es totalmente normal. Así que, amigos, no se desanimen, creo en ustedes y me siento orgullosa de ustedes. Y cada error los acerca un poco más a su meta. Un saludo a todos. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.